Las cárceles en América Latina enfrentan una grave crisis de sobrepoblación, con instalaciones que albergan a más personas de las que pueden gestionar adecuadamente, lo que ha dado lugar a una alarmante situación de hacinamiento. Este problema se presenta en toda la región, siendo Haití el país más afectado, con niveles extremos de sobrepoblación en sus centros penitenciarios. Esta problemática no solo pone en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas privadas de libertad, sino que también tiene repercusiones negativas en la sociedad en general, convirtiendo las cárceles en verdaderas incubadoras para el crimen organizado. El hacinamiento carcelario significa la sobrepoblación máxima que tienen hoy día los penales. Mientras mayor es la distancia entre el número de presos y la capacidad que el organismo tiene, se habla de un mayor hacinamiento carcelario. Es decir, si es que yo tengo 40.000 plazas en un sistema penitenciario y está ocupada por 50.000, es que tengo una sobrepoblación porque hay más gente que la que ese espacio puede contener. El hacinamiento, sobre todo en las cárceles de Sudamérica y Centroamérica, son aquellas que están caracterizadas por siquiera doblar o triplicar el límite máximo de presos penitenciarios que deberían de estar asignados a una determinada cárcel. Por lo tanto, el hacinamiento es una forma inhumana de alojar personas en contextos de encierro. Las cárceles en Latinoamérica, en algunos países más que en otros, están experimentando hacinamiento simplemente por varias razones. Primero, el incremento del crimen ha llevado a respuestas muy punitivas, que incrementan penas, que crean nuevos delitos e incluso a prácticas más militarizadas de las policías para enfrentar el delito. Y eso trae consigo consecuencias, y esas consecuencias son un incremento del número de presos, un incremento del número de presos en prisión preventiva y también un incremento del número de presos condenados. Este es un fenómeno que no es nuevo, ¿eh? Estamos hablando de un fenómeno que ya es de larga data a esta altura, digamos, lleva por lo menos una década en que viene un aumento importante de la cantidad de personas en la cárcel. Y eso responde a distintas explicaciones, pero en general encontramos algunos patrones comunes en la región que no tienen tanto que ver con los cambios en la criminalidad, en el perfil de criminalidad, sino más bien tienen que ver sobre todo con la respuesta que da el sistema penal frente al problema de la criminalidad. Y este fenómeno del hacinamiento de las cárceles está en una directa proporción con el nivel de índices de criminalidad, porque a menor nivel de control de la criminalidad, mayor hacinamiento de las cárceles. Y ese es un fenómeno no solamente privativo de Latinoamérica, sino y sobre todo de Centroamérica, cuyas cárceles se encuentran el día de hoy sobrepobladas. Se tiende a pensar de que el aumento de la población penal tiene que ver con un aumento de la criminalidad. Y en general, lo que ha mostrado la evidencia, los estudios, es que no hay una relación directa entre el aumento de la criminalidad y la cantidad de personas encarceladas. Sí, respecto a la respuesta del sistema penal frente al problema de la criminalidad. Y eso es lo que estamos observando hoy día. Entonces, en la respuesta del sistema penal frente al problema de la criminalidad, lo que vemos es un uso intensivo de la prisión preventiva, es decir, cada vez que una persona es sentenciada, perseguida por los ministerios públicos, se les decreta una prisión preventiva en una mayor proporción que hace algunos años atrás. Vemos también que hay un mayor tiempo para poder dictar una sentencia, es decir, los procesos son más largos, lo que va generando una mayor cantidad de tiempo en prisión y eso genera un efecto acumulativo. Y también hay un mayor temor frente a la criminalidad y que se ve reflejado en este tipo de medidas, en que justamente la respuesta del sistema frente al problema es mucho más severa. La solución ha sido simplemente encerrar a las personas, no ver cómo podemos prevenir la delincuencia. Esto va de la mano pues con un recrudecimiento en las políticas públicas, distintas formas de entender la política como el populismo punitivo. Es decir, una forma de hacer política basada en obtener réditos electorales mostrándose duros con la delincuencia, mostrándose severos con la delincuencia, con la criminalidad, pero que en verdad no tiene soluciones político-criminales efectivas.
es lo que algunos criminólogos han llamado estrategias catárticas o simbólicas, en la cual los estados muestran a la ciudadanía que están haciendo algo frente a los problemas de seguridad que las aquejan, pero que son realmente paños de agua tibia que no solucionan verdaderamente el problema. El fenómeno tiene que interpretarse de manera global. No solamente la insuficiencia de cárceles, sino que el Estado no promueve un determinado y efectivo control de la criminalidad. Es por eso que el fenómeno incluso es global. Sigue existiendo la creencia de que una política puramente punitiva que aumenta penas y cosas así es la única respuesta posible al crimen. Los riesgos del hacinamiento al interior de las cárceles son muchos. Desde luego, en la medida en que existe un menor número de metros cuadrados por persona, eso implica mayores roces, dificultades, violencia respecto de la privacidad posible de los presos y de su acceso a un ambiente relativamente considerado como humano. Y eso trae mayores roces, mayores conflictos, eventualmente mayor comisión de delitos. Trae consigo además una mayor subordinación de los menos violentos o que tienen menos fuerza respecto de las bandas que existen al interior de la cárcel. Los riesgos de los hacinamientos son múltiples, ¿no? Primero de ellos, el tema de que no se asegura la buena salud de los presos. Eso es importante. Uno de los presos puede tener alguna enfermedad viral, por ejemplo, y todos lo van a sufrir. En la pandemia nos ha demostrado ello claramente. Otro de los riesgos del hacinamiento es precisamente la poca probabilidad de reinserción en la sociedad, porque estás con presos que, por ejemplo, no pueden compartir los tipos de delitos que han cometido, que sean incluso mucho más graves, con lo cual más bien se afianzan las organizaciones criminales dentro de la prisión. Y uno de los un tercer factor, digamos, problemático del hacinamiento es precisamente las pocas probabilidades que tienen esos presos de reinsertarse a la sociedad, precisamente porque comparten con muchos otros presos una prisión que no necesariamente tengan la peligrosidad necesaria en su distribución. Los riesgos del hacinamiento están en la lógica de poder perder el control de la cárcel, porque el hacinamiento significa afectar gravemente los criterios técnicos de clasificar y segmentar adecuadamente a la población penal. Se supone, y en una lógica mucho más quizás desafiante, ¿no?, los estados debiesen tener cárceles categorizadas como se tienen los hospitales, ¿no? Las cárceles debiesen tener distintos tipos de programas de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo a la cantidad de profesionales, de los planes, programas de intervención, seguridad también física, tecnológica, posibilidades de recibir a internos que tengan un compromiso delictual mucho más elevado. Y cárceles con un estándar totalmente distinto para perfiles criminales primerizos. Tienen consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, no respetar los derechos humanos de los presos, ¿no? Porque por más que hayan recibido una sentencia condenatoria, pues estén con medidas cautelares como las prisiones preventivas, ellos tienen derecho a habitar un lugar digno, también a la educación, también a alimentación. Y lo único que se está convirtiendo las cárceles con esta sobrepoblación son escuelas del crimen, ¿no? Y ese es un problema fundamental porque es un círculo vicioso. Entran a la cárcel para mejorar sus técnicas de comisión de delitos y no para reinsertarse a la sociedad. Y ese es el principal problema que se debe enfrentar. Cuando vos tenés problemas de hacinamiento y sobrepoblación, por ejemplo, un espacio destinado al gimnasio, un espacio destinado al aula, un espacio destinado a la atención de la salud, terminan siendo espacios destinados al alojamiento de personas.
y eso va en detrimento a ese acceso a derecho, porque vos ya no tenés más el gimnasio para actividades recreativas, ya no tenés más el aula para poder ir a estudiar, ya no, el espacio en el que te podían atender por una afección a la salud, ya no lo tenés más, o una cama en el sector de enfermería destinado a eso, ya no la tenés más porque la tenés destinada para el alojamiento. Por eso, digamos, cuando tenés problemas de hacinamiento, no tenés colchones, duermen en el piso, en muchos casos no duermen en el piso, sino directamente en frazadas, no, espacios que están pensados para, no sé, 5 personas, termina habiendo 40, 30, no hay sanitarios que resistan, y en algunos casos ni siquiera hay sanitarios, y entonces las personas terminan haciendo sus necesidades fisiológicas en bolsas, en baldes. Ese es el principal problema. Y después otras cuestiones que tienen que ver con regímenes rigurosos, de aislamiento rigurosos, de falta de contacto con el mundo exterior, sin comunicación o con una comunicación muy restrictiva con sus familiares. El aislamiento riguroso es que las personas estén quizás adentro de sus celdas, muchas veces en solitario y otras veces en estos espacios previstos para 10 personas que haya 30, 40 y están las 24 horas del día encerrados en esas celdas, en esas condiciones. Se turnan para dormir, para tirarse de manera horizontal porque no entran y no tienen acceso a un patio, a mover un poco las piernas, digamos, a mirar la luz del sol. Están las 24 horas del día en esas condiciones. Esos regímenes de aislamiento, tanto para los organismos internacionales como para el Comité Nacional, la Procuración Penitenciaria, son compatibles con situaciones de malos tratos o tortura, sin lugar a duda. El hacinamiento carcelario, pues, como les muestro, es una crisis humanitaria. Su principal consecuencia, y es un síntoma también, es la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad y la imposibilidad de que se cumpla ese fin resocializador que en teoría se le asigna a la pena. Por supuesto, ese fin resocializador también ha sido cuestionado, criticado, porque ¿para qué se les está resocializando? Preguntarían algunos. Si uno mira los programas a veces de trabajo y de educación, pareciera que la resocialización se piensa únicamente en términos de crear mano de obra asalariada para cuando salgan a la cárcel, pues simplemente estar a disposición de el salario, pero el más mínimo, ¿sí? En condiciones de vida que todavía debemos mejorar en el país. Otro tema u otro problema propio del hacinamiento y en general de esta crisis tanto humanitaria como político-criminal es que como no se cumple ese fin resocializador de la pena, como se lleva a la reincidencia criminal, pues en teoría y en la práctica, y eso hay demasiada evidencia empírica en la materia, la solución que se está proponiendo resulta más nociva, genera más criminalidad porque las personas cuando son liberadas y salen no pueden encontrar espacios de vida digna y encuentran únicamente refugio nuevamente en la criminalidad. Los principales problemas que conllevan los hacinamientos carcelarios, tienes por un lado que es más propenso a que se desarrollen motines y a que se desarrolle la violencia, porque si tengo en un cuarto de 4x4 a 10, 15 personas, por supuesto que la incomodidad, la falta de derechos, porque los sistemas sanitarios son deficientes. En el caso de Ecuador, incluso vimos como muchos no tienen acceso a comida o la comida no es la que debería para que estén sanos. Entonces, esto hace que exista más violencia. Uno de los problemas que tiene el incremento de la población penitenciaria es que los presos no constituyen, por decirlo así, un grupo de presión relevante que tenga influencia en las políticas públicas, sino que es más bien un grupo marginal, minoritario y que ha sido de alguna manera puesto al margen de la sociedad en el sentido de lo que la sociedad valoriza como adecuado y prosocial. Y eso lo que trae consigo es que la gente piense que lo que pasa al interior de la cárcel es problema de los encarcelados. Ahora, esos encarcelados tienen familias, muchas familias. Esas familias tienen hijos, tienen amigos, tienen relaciones sociales.
y en consecuencia la irradiación de la cárcel es bastante mayor al número de presos que existen y que están detenidos. La declamada reinserción social no funciona en nuestros sistemas penitenciarios porque solo están las normas legales, pero no hay políticas públicas que las lleven adelante. Tratamos a todos por igual, cada persona es diferente, no todas las personas cometen los mismos delitos ni cometen delitos por las mismas causas, sin embargo la respuesta es la misma. Muchas de las que habitan hoy los centros de detención tienen graves problemas vinculados al consumo de drogas, al abuso de sustancias. Bueno, no hay una política gubernamental para prevenir o para reducir el daño que las sustancias provocan en muchísimas personas. Muchos otros tienen que su participación en el mundo del delito tiene que ver con las subculturas criminales en las que fueron criados o en las que se educaron durante mucho tiempo. Bueno, la cárcel consolida esa subcultura, favorece esas subculturas criminales. De hecho, uno puede alojarse con la persona que venía trabajando en el mundo criminal o con el que vivía en su barrio. No se mira de dónde viene la persona y no se mira a dónde va a ir. No se considera el plan de vida individual para intervenir y volverlo positivo y no disruptivo para con los demás. La cárcel trata a todos por igual y la verdad es que la manera en la que los trata encima es ilegal, es delictual, consolida falsas identidades, reproduce las conductas que sanciona, convierte al Estado en delincuente y ya nadie cree que el Estado quiere hacer lo que supuestamente dice. Ya sabemos que este sistema no fracasa, porque si creyesen que fracasa estarían haciendo algo distinto. La cárcel funciona como funciona porque quieren que funcione así y si quisieran hacer otra cosa ya lo hubiesen empezado. Considero que en Ecuador y en otros países no se cumple la reinserción social ni la rehabilitación social tampoco, porque son dos temas distintos. La rehabilitación es lo que pasa durante el proceso de encarcelamiento y lo que es el tratamiento de PPLs. Pero para que se pueda reinsertar esta persona en la sociedad, tiene que pasar por un programa que lo habilite. Es decir, que le enseñen a trabajar, que le enseñen morales, que lo eduquen, que formen una persona que pueda servir a la sociedad, que pueda aportar a la sociedad y que la sociedad pueda también retribuirlo con el pago de sus trabajos, ¿no? Pero acá no está pasando eso. Los sistemas penitenciarios no están cumpliendo con su rol de reinserción social. Y esto se debe a varios aspectos. Uno de los principales aspectos es que los estados de la región son sumamente punitivos y no piensan en la reinserción. Y esto hace que del presupuesto que se les da no se ejecute ni la mitad. El concepto en sí de reinserción es cuestionable. Hay quienes han cuestionado que ese concepto de reinserción se haya pensado es únicamente como integrarlos a una actividad económica cuando salgan de la cárcel y a una actividad económica precarizada, ¿sí? Hoy día yo creo que donde más hay que trabajar también es, en primero, hacer posible que estos programas de educación y trabajo que hay al interior de los establecimientos carcelarios, por ejemplo en Colombia, sean para todas las personas. Es decir, todavía hay dificultades en acceso a estos programas de educación y trabajo para algunas personas en establecimientos carcelarios, pero en segundo lugar, ampliar no solo la cobertura, sino la calidad de estos trabajos, porque también parte de esto es hacia dónde están orientando la reinserción social. Si se trata simplemente de reinsertar a las personas para una actividad económica precarizada, tampoco se va a lograr ese fin primordial de la reinserción social. Hoy día tenemos una población carcelaria que, según información de Gendarmería, forma parte en un porcentaje mayor de grupos organizados, no necesariamente grandes carteles del crimen, pero sí grupos o bandas que actúan fuera de la cárcel. La cárcel o digamos la penitenciaría debería ser el lugar que le temen los delincuentes. Más vale ellos, ¿por qué han llegado a convertir las cárceles en sus centros de operaciones? Es porque existe corrupción, porque se les está permitiendo que ellos puedan ingresar celulares, laptops, armas,
y bueno, y todo tipo de cuestiones ya que salen de los límites de la imaginación. Han encontrado discotecas, han encontrado que ingresan ciertas mujeres a la vida de la prostitución y temas dentro de la cárcel. Eso no debería pasar en ningún lado. No nos dimos cuenta, como estados, que dentro de la cárcel estos grupos criminales, en contextos de hacinamiento, en contextos incluso de escasa calidad de vida, porque las condiciones de habitabilidad no eran las mejores, muchas veces bastante precarias, en esa lógica de realidad el crimen organizado vio oportunidades para reclutar más gente, ¿no? Es gente que estaba descontenta, que estaba obviamente muy débil en términos de su condición social de reclusión y que eran totalmente permeables por estos grupos criminales y los reclutaron para potenciar estas organizaciones criminales. Y eso tiene que ver también con este abandono de la mirada estratégica de dónde debe estar la cárcel. El crimen organizado se benefician tanto de la cárcel como de las personas que salen de la cárcel, porque esas personas, como no pueden reintegrarse adecuadamente a la sociedad, son presas fáciles para las bandas delincuenciales para ser cooptadas o nuevamente cooptadas cuando no pueden encontrar oportunidades para tener una vida digna al salir de la cárcel. En efecto, muchas veces las cárceles se vuelven un centro logístico de estos grupos delincuenciales y un centro de entrenamiento. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones debidas para que la cárcel sea un centro de reinserción realmente, un centro de reeducación, para que esta persona que cometió un delito, al cumplir su condena, pueda reinsertarse a la sociedad. Y a eso le sumamos que si no hay inversión, que están hacinados, y encima que las instituciones son tan frágiles y tan débiles que permiten que quienes están en la cárcel manejen las cárceles y no las instituciones competentes, hace que sea sumamente difícil que las cárceles cumplan con el deber ser de su existencia. El crimen organizado se lucra de lo que ocurre en las cárceles, de los delitos que se presentan en las cárceles y delinque desde las cárceles, y el crimen organizado siempre también trata de cooptar el Estado, es decir, de aprovecharse del poder que tienen ciertos funcionarios. Entonces el crimen organizado también usa sus tentáculos en la cárcel frente a, por ejemplo, el personal de custodia, pero también trata de cooptar otras entidades y organismos de control del Estado. Las cárceles no son espacios de bodegas humanas, donde estas personas están recluidas y que algunos creen que porque están privadas de libertad y ojalá en las peores condiciones posibles, va a ser suficiente para que ellos no vuelvan a delinquir. Eso es una falacia, no funcionó. La extensión de las penas propio del populismo penal, restringir beneficios, tampoco funciona. Aquí hay que mirar la cárcel, insisto, desde el punto de vista de la gestión. Y la gestión significa hacer que las cosas sean posibles y lograr medir esos con indicadores objetivos. Y claramente acá la cárcel, si quiere realmente recuperar personas, tiene que partir por separar la delincuencia común de la delincuencia organizada. Esa delincuencia organizada tiene que estar totalmente impedida de seguir delinquiendo desde las cárceles, seguir dando órdenes que impactan a intramuro o extramuro. Entonces eso requiere un repensar el sistema penitenciario y que si no, la crisis va a ser mucho mayor y más severa, incluso no solo para los sistemas carcelarios, sino para la democracia. Créame que es así. La cárcel, en definitiva, es la que muchas veces decide lo que está ocurriendo en las calles. Y si usted no genera una gestión distinta en las cárceles, las calles van a seguir siendo inseguras, en donde el crimen organizado va a creer que tiene total control territorial y va a seguir haciendo de las suyas. Por eso esto tiene que tener con urgencia un análisis reflexivo, profundo y con medidas inmediatas. Los gobiernos deberían de reducir los índices de criminalidad antes que concentrarse únicamente en la construcción de cárceles, porque en tanto los gobiernos no reduzcan el índice de criminalidad, por más cárceles que construyan, siempre va a haber una sobrepoblación carcelaria. Y eso ya nos lo han demostrado experiencias como El Salvador, como Haití o de alguna manera también últimamente Ecuador. Así es que yo creo que ese es el principal problema en el cual deberían de enfocarse los estados hoy en día. Un estado que no controle sus cárceles jamás controla su territorio. Y ese es un problema que hoy día tienen que solucionar los estados. Las cárceles tienen que ser vistas hoy día
como un actor relevante dentro del circuito de seguridad pública y obviamente apuntar a una gestión carcelaria muy diferente a la que se ha conocido hasta ahora. No pueden ser cárceles sinónimo de bodegas humanas. Esas cárceles hay que gestionarlas y hay que capacitar también al personal, junto con darle mayor equipamiento, pero también exigirle mayor nivel de competencia. Tienen que haber carreras funcionarias en esos sistemas penitenciarios, de tal manera que también quienes vayan tomando decisiones en estas instituciones penitenciarias vayan teniendo mayores competencias, porque los cargos que van a ir asumiendo son de mayor responsabilidad y complejidad, y eso no se puede improvisar. Entonces la cárcel hoy día tiene que ser mirada con bastante atención, porque no es casual que distintos países de la región estén demostrando altos índices de corrupción. Es una realidad que se constata día a día y hay que trabajar para que eso realmente se termine, se aborte lo antes posible.